El cuadro no se vende, Ricardo. Mi voz sonó extraña en el silencio del salón, demasiado firme. Ricardo dejó el vaso de whisky sobre la mesita de caoba. El golpe seco me hizo saltar por dentro, pero mi cara no mostró nada. A mi lado, Valeria, la esposa de mi hijo, ni siquiera parpadeó. Seguía de pie, con los brazos cruzados, como si estuviera evaluando una propiedad, y tal vez lo hacía. «Gloria, por favor», dijo Ricardo, «no empecemos con el drama». «Es una decisión de negocios, nada más». «Esta pintura no es un negocio», respondí. «Es el recuerdo de mi padre. Hoy se cumplen 50 años desde que la compró. ¡50 años! ¿Y así lo celebras? ¿Poniéndole un precio?» Me volví hacia el cuadro. Era un paisaje de Siqueiros, lleno de fuerza, de tierra roja y cielos violentos. Mi padre decía que en esa pintura estaba el corazón de México. Para mí, era el corazón de esta casa. Valeria dio un paso al frente. Su tacón hizo un pequeño clic en el piso de madera. «Suegra, con todo respeto». Su voz era suave, como la de una serpiente. «Usted sabe que mi especialidad es el arte. He trabajado en galerías por años. Hice unas llamadas, consulté a un par de expertos, discretamente, por supuesto. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Discretamente? ¿A espaldas mías? No tenías que hacer eso», dije sin mirarla. «Su valor no está en pesos». «Bueno, pero los pesos ayudan», intervino Ricardo, «y ahora mismo necesitamos muchos. El precio que nos ofrecen es considerable. Podríamos pagar todas las deudas, comprar el departamento que quiere Mateo. Incluso te quedaría suficiente para tus cosas, tus viajes, lo que quieras». Se acercó y puso una mano en mi hombro. Su tacto se sintió pesado, falso. Lo aparté con un movimiento suave. «No quiero viajar, quiero mi casa, quiero mi cuadro». «Esto no es una casa, Gloria, es un maldito museo», exclamó Ricardo perdiendo la paciencia. «Vives rodeada de cosas muertas, de recuerdos. ¿Y nosotros qué? Mateo y yo, ¿no contamos?» «Mateo ama esta colección», dije, aferrándome a eso como a un salvavidas. «Él entiende lo que significa». Valeria soltó una risita, una risa corta y sin alegría. «Mateo entiende que su negocio necesita una inyección de capital», dijo ella. «Entiende que con el dinero de esa cosa podría expandirse, dejar de preocuparse por la renta cada mes. ¿O usted prefiere que su hijo siga luchando mientras tiene una fortuna colgada en la pared?» Cada palabra era un golpe. Usaban a mi hijo en mi contra, mi único hijo. «¿Dónde está Mateo?», pregunté. «¿Por qué no está él aquí, diciéndome esto a la cara?» Ricardo se encogió de hombros. Se sirvió más whisky. «Está en una reunión. No quisimos molestarlo. Además, esto es entre nosotros, ¿no? Somos los mayores. Somos los que debemos tomar las decisiones difíciles». Se sentó en el sofá de cuero frente a mí. Valeria se sentó a su lado, muy cerca, demasiado cerca. Parecían un equipo, un frente unido contra mí. «El experto viene mañana por la mañana», dijo Valeria, como si nada. «Solo para formalizar la oferta. Dijo que podría pagar hasta $1,5 millones de dólares». El aire se me fue de los pulmones. $1,5 millones. La cifra era tan grande, tan obscena, que se sentía irreal. Por ese dinero, querían llevarse el alma de mi hogar. «No va a venir ningún experto a mi casa», dije, y esta vez mi voz tembló un poco. «No sin mi permiso». «¡Por Dios, Gloria! ¡Deja de ser tan egoísta!», gritó Ricardo, poniéndose de pie de un salto. El whisky se derramó sobre la alfombra persa. «Toda tu vida has hecho lo que has querido, rodeada de tus lujos, de tus cuadros estúpidos, mientras yo me partía el lomo para mantener este circo». «¿Este circo?», repetí incrédula. «Este circo lo construyó mi padre. Esta casa, este negocio, todo lo heredé yo. Tú viniste aquí sin nada, Ricardo. Yo te lo di todo.
Su cara se puso roja de furia. Dio un paso hacia mí. Por un segundo pensé que me iba a golpear. Valeria puso una mano en su brazo. Ricardo, cálmate, por favor. No es la manera. Él respiró hondo, pero sus ojos seguían lanzando chispas de odio. Tu padre, siempre tu padre, escupió las palabras. Han pasado 30 años desde que murió y todavía vives bajo su sombra. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Harto de esta casa, harto de estos cuadros y harto de vivir con un fantasma. Se hizo un silencio pesado. Un silencio lleno de cosas que no se habían dicho en 30 años de matrimonio. Sentía el corazón latiéndome en los oídos. Miré a Valeria. Ella me sostenía la mirada, tranquila, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Esto no se trata solo del dinero, ¿verdad? Susurré. Ricardo soltó una carcajada amarga. No, Gloria, claro que no. Se trata de tener una vida de verdad. Una que no huela a naftalina y a pintura vieja. Se pasó la mano por el pelo. Miró a Valeria, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Vi complicidad, vi intimidad. Yo necesito, continuó él sin apartar los ojos de ella. Necesito a alguien que entienda el mundo de hoy, alguien con ambición, alguien que no esté anclada al pasado. Valeria me entiende. El mundo se detuvo. Las palabras quedaron flotando en el aire, venenosas. Valeria me entiende. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Todo el rompecabezas encajó en mi mente en ese instante. Las llegadas tarde de Ricardo. Las visitas inesperadas de Valeria cuando Mateo no estaba. La forma en que se sentaron juntos en el sofá. La forma en que se miraban. Me levanté de mi sillón. Mis piernas se sentían débiles, como si no fueran mías. Caminé hacia la ventana y miré hacia el jardín oscuro. No quería que vieran mi cara. No quería que vieran cómo me habían roto. ¿Desde cuándo? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. Eso no importa, suegra, dijo Valeria desde atrás. Su voz había perdido toda la dulzura falsa. Ahora era fría, dura como el acero. Lo que importa es el futuro, y en el futuro de esta familia hay cambios, grandes cambios. Me di la vuelta lentamente, los miré. A él, el hombre con el que había compartido mi cama durante 3 décadas. A ella, la mujer que mi hijo amaba, la madre de mis futuros nietos. Eran 2 extraños, 2 depredadores que habían entrado en mi casa para devorarme. El cuadro se queda, dije. Ricardo sonrió. Una sonrisa cruel que nunca le había visto. Ya veremos, vieja. Mañana viene el evaluador. Y después vendrán los abogados. ¿Te guste o no? Vamos a vender esta pintura y todo lo demás que haga falta. Y tú no vas a poder hacer nada para evitarlo. Se acercó a la puerta. Valeria se levantó y lo siguió. Antes de salir, se detuvo y me miró por encima del hombro. Piénselo bien, Gloria. Puede tener una vejez tranquila con algo de dinero en el banco. O puede quedarse sola en su museo, sin nada. Absolutamente nada. La puerta se cerró. Me quedé sola en medio del salón. El olor a whisky y a perfume caro llenaba el aire. Mis manos temblaban sin control. Me acerqué al cuadro de mi padre. Toqué la superficie rugosa, los colores vibrantes. Ellos creían que me habían acorralado. Creían que por ser vieja era débil. Creían que estaba derrotada. Escuché sus risas desde el pasillo. Se sentían lejanas, como si vinieran de otro mundo. El dolor en mi pecho era agudo, como un cuchillo. Pero debajo del dolor, algo más comenzaba a nacer. Algo frío y duro. Algo parecido a la furia. Se habían equivocado. Mi silencio no era derrota. Mi silencio era la calma antes de la tormenta. Ellos no sabían que en esa casa el verdadero tesoro no estaba colgado en las paredes. El verdadero tesoro estaba escondido. Y yo era la única que tenía el mapa. La partida apenas comenzaba. El timbre sonó a las 9 en punto de la mañana. Demasiado puntual para ser una visita de amigos. Demasiado temprano para ser una mala noticia.
Me equivoqué. Abrí la puerta. Un hombre alto, de traje gris y maletín de cuero, me miró sin sonreír. Tenía ojos fríos, de esos que no ven personas, solo objetos con un precio. Señora Gloria, buenos días. Soy Horacio Mendoza, evaluador de arte. Ricardo me pidió que viniera. Sentí un nudo en el estómago. Ricardo lo había hecho. Había ignorado mis palabras, mi dolor. Había seguido adelante con su plan. Le dije a mi esposo que no estoy interesada. Respondí, con la mano todavía en el pomo de la puerta, lista para cerrarla. Mamá, por favor, déjalo pasar. La voz vino desde atrás del hombre. Di un paso a un lado para ver, y mi corazón se detuvo. Detrás de él estaba mi hijo, Mateo. Estaba allí parado, en la entrada de la casa donde creció, con la mirada clavada en el suelo. No podía verme a los ojos. En ese momento, el dolor por la traición de mi esposo no fue nada comparado con esto. Ver a mi propio hijo, a mi Mateo, del lado de ellos, eso me rompió por dentro. Mateo, susurré, ¿qué significa esto? Solo va a echar un vistazo, mamá. Es un profesional. Papá y yo solo queremos saber el valor real de las cosas, para estar seguros. No dijo para vender, pero la palabra flotaba en el aire entre nosotros. Pesada, fea. No dije nada más. Di un paso atrás y los dejé entrar. ¿Qué más podía hacer? ¿Cerrarle la puerta en la cara a mi propio hijo? Caminaron directamente al salón. El señor Mendoza dejó su maletín en el suelo con un clic seco. Sacó una libreta y una pequeña linterna. Se dirigió directamente al Siqueiros, como si le hubieran dado instrucciones precisas. «Impresionante», dijo sin una pizca de emoción. La pincelada, la composición. El artista que hizo esto era un maestro de la imitación. Me quedé helada. ¿Imitación? Repetí, mi voz apenas audible. ¿De qué está hablando? Este cuadro es auténtico. Mi padre lo compró en 1974, directamente del estudio del artista. El hombre ni siquiera se giró para mirarme. Pasó la pequeña luz por la firma del pintor. Señora, con todo el respeto, he visto docenas de Siqueiros en mi carrera. He trabajado para museos y las casas de subastas más grandes. Sé reconocer una falsificación cuando la veo. ¿Y esto?, dijo dando un golpecito con el dedo al marco. Es una falsificación. Muy buena, sin duda, pero no es real. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré a Mateo buscando ayuda, buscando que desmintiera a ese hombre, pero mi hijo seguía con la vista en el suelo, como si estuviera estudiando las vetas de la madera. «Usted se equivoca», dije, tratando de que mi voz sonara firme. «Está completamente equivocado». El señor Mendoza suspiró, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Se movió hacia el siguiente cuadro, un Rivera que llenaba la pared con sus colores vivos. Lo examinó durante menos de un minuto. «Este también», declaró. La paleta de colores es incorrecta. Rivera usaba un tipo de pigmento azul muy particular en esa época. Este es sintético. Pasó al siguiente, y al siguiente. Con cada cuadro su veredicto era el mismo. Copia, réplica, falso. Cada palabra era un martillo golpeando mi vida, mis recuerdos, el legado de mi familia. Cuando llegó al pequeño tamaño que estaba colgado sobre la chimenea, el favorito de mi madre, ni siquiera se detuvo. «Ni siquiera es una buena copia», dijo con desdén. «Cualquiera con un ojo entrenado podría verlo». Ya no pude más. Me volví hacia Mateo. Lo tomé del brazo. Su músculo estaba tenso bajo mi mano. «Mateo, mírame», le supliqué. «Mírame a los ojos y dile a este señor que se vaya de mi casa. Tú creciste viendo estos cuadros, tú sabes que son reales. Tú escuchaste al abuelo contar las historias de cada uno». Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de pena y... ¿lástima? Esa lástima me dolió más que el odio. «Mamá, por favor, cálmate», dijo en voz baja. «Lo hacemos por tu bien». «¿Por mi bien?»,
grité y mi voz se quebró. ¿Traer a un extraño a mi casa para que insulte la memoria de tu abuelo es por mi bien? ¿Hacerme esto a espaldas de tu padre es por mi bien? Papá sabe que estamos aquí, mamá. Él y yo lo decidimos juntos, con Valeria. El nombre de ella. Por supuesto, ella estaba detrás de todo esto, la experta en arte, la que sabía de precios y de expertos. Valeria y tu padre están preocupados por ti, continuó Mateo, y ahora su voz sonaba como si estuviera recitando un guión. Creen que tal vez con los años, con el estrés, quizás no recuerdas bien algunas cosas. Ahí estaba, la verdadera daga, la que apuntaba a mi mente. ¿Estás insinuando que estoy loca? Pregunté retrocediendo un paso. ¿Que me inventé todo? ¿O que vendí los originales y lo olvidé? No, mamá, claro que no, dijo, aunque su cara decía lo contrario. Es solo que, a veces las cosas se pierden, se dañan. Alguien pudo haberte engañado hace años. El abuelo pudo haber sido estafado. No lo sabemos, solo queremos entender la situación. El señor Mendoza cerró su libreta. Mi conclusión es clara, señora, dijo, dirigiéndose a mí por primera vez con algo de atención. La colección que usted posee tiene un gran valor sentimental, estoy seguro, pero su valor monetario es prácticamente nulo. Son piezas decorativas, nada más. Mi informe detallado estará listo para su esposo esta misma tarde. Se inclinó para recoger su maletín. No, esperen, dije. Mi voz era un hilo, pero los detuvo. Hay algo más, algo que este señor no sabe. Caminé hacia mi escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el cajón. Saqué un sobre viejo y amarillento. Este es el certificado de autenticidad original del Siqueiros, dije, extendiéndoselo al señor Mendoza, con el sello del taller del artista y la firma de su asistente. El hombre tomó el papel, lo miró por ambos lados. Luego, hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de triunfo. Un papel viejo no prueba nada, señora, dijo, devolviéndome el certificado como si fuera basura. También se puede falsificar. Como le dije, mi trabajo aquí ha terminado. Mateo, nos vamos. Mi hijo me miró una última vez. Mamá, de verdad, solo queremos ayudarte, aclarar las cosas. Después de esto podremos tomar decisiones sensatas. Se dio la vuelta y salió de la casa sin decir más. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, y el silencio que quedó fue peor que todas las acusaciones. Me quedé de pie en medio del salón, con el certificado inútil en la mano. Me habían despojado de todo en menos de 15 minutos, no del valor monetario de mis cuadros. Me habían quitado mi historia, mi credibilidad, y me habían quitado a mi hijo. Caminé por la casa como una fantasma. Toqué los lienzos fríos. ¿Era posible? ¿Podía ser que toda mi vida hubiera sido una mentira? ¿Que mi padre, el hombre más astuto que conocí, hubiera sido engañado? No. Me detuve frente al espejo del vestíbulo. Vi mi reflejo. Una mujer de 67 años con el pelo gris y arrugas alrededor de los ojos. Me veían como a una vieja frágil, una viuda confundida, fácil de manipular. Ellos habían plantado una semilla, la semilla de la duda, pero no en mi mente, la habían plantado en la mente de mi hijo. Me senté en el sillón donde mi padre solía leer el periódico. Respiré hondo. El dolor seguía ahí, en mi pecho, como una brasa ardiente. Pero la confusión había desaparecido. Ahora solo había una cosa, una claridad fría y afilada. Tomé el teléfono. Marqué un número que no había usado en años. Javier, soy Gloria, la hija de Armando. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Gloria, qué milagro, ¿cómo estás? Han pasado... Javier, escúchame. Lo interrumpí. Necesito tu ayuda. Es sobre la colección de papá. Necesito que vengas a verla. Hoy. Es urgente. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Luego, abrí mi computadora portátil,
La pantalla iluminó mi cara en la penumbra del salón. Mis dedos, que antes temblaban, ahora se movían con firmeza sobre el teclado. Busqué en Internet cámaras de seguridad miniatura con grabación. Aparecieron docenas de opciones, pequeñas, discretas, fáciles de esconder. Elegí un paquete de 4, lo puse en el carrito de compras, pagué con mi tarjeta de crédito, envío express. Llegarían mañana. Ellos querían jugar sucio, querían tratarme como a una tonta. Muy bien, les iba a demostrar la clase de tonta que era. Habían declarado la guerra, pero en mi propia casa. Y en mi casa, yo todavía ponía las reglas. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era la esposa de Javier. Estaba llorando. Gloria, lo siento tanto. Mi corazón se hizo un nudo. ¿Qué pasa, Elena? ¿Qué le pasó a Javier? Le dio un infarto anoche, masivo. Se fue en la ambulancia, pero no llegó al hospital. Se fue, Gloria. Javier se fue. El teléfono se me resbaló de la mano. Cayó sobre la alfombra persa, ahogando los sollozos de Elena. No lo recogí. Me quedé de pie, en medio del salón silencioso, mirando la pared. Mi único aliado, mi última esperanza, desaparecido. Me sentí completamente sola, como si el universo entero estuviera conspirando en mi contra. Ricardo, Valeria, Mateo, y ahora esto, era demasiado. Me senté en el sofá, pero no lloré. Las lágrimas no salían. Adentro sentía un desierto, frío y vacío. La noche anterior había sido la más larga de mi vida. Las cámaras llegaron por la tarde, en una caja de cartón sin ninguna marca. Esperé a que Ricardo saliera a su club de dominó. Entonces, con manos temblorosas y siguiendo las pequeñas instrucciones, las coloqué. Una en la esquina del librero, apuntando al Siqueiros, otra en la repisa de la chimenea, una más en la estantería cerca de la puerta. Eran diminutas, casi invisibles. ¿Y ahora? ¿De qué servían? Javier era el único que podía validar lo que yo ya sabía. Sin él, mi palabra contra la del experto no valía nada. Escuché pasos en la escalera. Era Valeria. Bajaba con una sonrisa radiante, vestida con ropa de yoga carísima. «¡Suegrita, buenos días!», dijo con una energía que me revolvió el estómago. «¡Qué bueno que ya está despierta! ¡Le tengo una sorpresa!». No respondí. Ella pareció no notarlo. Como sé que he estado muy estresada últimamente con todo esto de los cuadros y las finanzas, le reservé un día completo en el spa Renacer. Masajes, faciales, sauna, todo. Mi regalo para usted. Para que se relaje. Me tendió una tarjeta de regalo dorada. No la tomé. No tengo ganas de ir a ningún spa, Valeria. Ay, suegra, no sea así, insistió, dejando la tarjeta sobre la mesita. Ya está todo pagado. La cita es a las 10. Tiene que ir. Se lo merece. Además, añadió bajando la voz, creo que a Ricardo le gustaría que se distrajera un poco. Ha estado muy preocupado por usted. La ironía era tan grande que casi me ahoga. Preocupado, claro. ¿Y tú qué harás mientras yo me relajo?, pregunté mirándola fijamente a los ojos. Ella no se inmutó. Tengo que ir a una galería, a ver una nueva exposición. Cosas de trabajo, ya sabe. Y Mateo tiene junta todo el día. La casa estará sola, perfecta para que usted regrese a descansar en paz. La casa estará sola. La frase resonó en mi cabeza como una campana de alarma, por supuesto. Necesitaban que yo no estuviera. Necesitaban la casa vacía. Está bien, dije para su sorpresa. Iré. Su sonrisa se ensanchó. Perfecto. Sabía que le gustaría la idea. El taxi que la llevará ya está pedido para las 9:30. Se fue a la cocina a prepararse uno de sus licuados verdes. Me quedé sentada, mirando la tarjeta dorada. Renacer. Querían que yo renaciera mientras ellos terminaban de matarme. Salí de la casa a las 9:30 en punto. El aire de la mañana era fresco, pero yo sentía un calor de furia subiendo por mi pecho. Durante todo el trayecto en taxi, no pensé en los masajes ni en el sauna.
Pensaba en las pequeñas cámaras grabando en silencio. En el spa todo era paz y música suave, olor a lavanda y a menta. Las empleadas me trataban con una amabilidad exquisita. Hice todo lo que se suponía que debía hacer, el masaje, el facial, el vapor, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en mi casa, en mi salón, esperando, contando los minutos. Regresé a las 5 de la tarde. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Entré al salón. Todo parecía estar en su lugar. Los cuadros, los muebles, nada fuera de lo normal. Por un momento, una duda estúpida cruzó mi mente. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo era producto de mi paranoia? Subí a mi habitación. Conecté el pequeño dispositivo de las cámaras a mi computadora portátil. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mis sienes. Abrí el primer archivo de video, el que apuntaba al Siqueiros. Adelanté la grabación. Las primeras horas no mostraban nada, solo el salón vacío, bañado por la luz del sol que entraba por la ventana. Y entonces, a las 11:15, la puerta se abrió. Entraron Ricardo y Valeria. No estaban solos, con ellos venía un hombre más joven, con ropa de trabajo y guantes de tela. Llevaba un paquete grande envuelto en plástico de burbujas. Mi respiración se detuvo. Vi cómo los tres se acercaban al cuadro de mi padre. El hombre joven sacó unas herramientas. Con un cuidado profesional, descolgó el Siqueiros de la pared. Lo dejó en el suelo, apoyado con delicadeza. Luego, tomó el paquete que traía y lo desenvolvió. Dentro había otro cuadro, una copia. A simple vista, en la pequeña pantalla de mi computadora, se veía idéntica. Vi a mi esposo, a Ricardo, ayudar al hombre a colgar la copia en el lugar del original. Vi a Valeria supervisar todo, señalando con el dedo para que quedara perfectamente nivelado. Trabajaban en equipo, con una eficiencia fría y aterradora. Cuando terminaron, el hombre envolvió el verdadero Siqueiros y se preparó para irse. Ricardo le dio la mano y le deslizó un sobre grueso. El hombre asintió y salió. Pero la grabación no terminó ahí. Una vez que estuvieron solos, Ricardo se giró hacia Valeria, le acarició la mejilla. Ella le sonrió, y entonces él se inclinó y la besó. No fue un beso rápido, fue un beso largo, profundo, un beso de amantes que no tienen nada que ocultar. La tomó por la cintura y la acercó más a él. Ella le pasó los brazos por el cuello. Se besaron allí, en mi salón, frente a la copia del cuadro de mi padre. Sobre la alfombra donde mis nietos deberían jugar algún día. Cerré la computadora de golpe. Sentí náuseas, un asco profundo, físico. Corrí al baño y vomité. Cuando salí temblando, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, pero secos. El dolor se había transformado. Ya no era una herida abierta. Ahora era una armadura de hielo. Guardé la computadora. Bajé las escaleras. Ricardo y Valeria estaban en la cocina. Se reían de algo. Cuando entré, se callaron. ¡Gloria!, dijo Ricardo con falsa alegría. ¿Cómo te fue en el spa? ¿Te relajaste? Estás radiante, suegra, añadió Valeria. Te quitaste 10 años de encima. Me senté a la mesa. Me serví un vaso de agua. Mis manos estaban completamente firmes. El spa estuvo bien, dije con voz tranquila. Pero fue un gesto extraño, Valeria. ¿Extraño? ¿Por qué? Solo quería hacer algo lindo por ti. Es extraño porque nunca antes lo habías hecho, continué, mirándola directamente. En los 5 años que llevas casada con mi hijo, nunca te habías preocupado tanto por mi bienestar. Me pregunto, ¿por qué ahora? Valeria intercambió una mirada rápida con Ricardo. Bueno, es que te he visto muy tensa, preocupada. Pensé que te haría bien. ¿O pensaste que me haría bien estar fuera de la casa por unas horas? Pregunté sin alzar la voz. El silencio se apoderó de la cocina. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando, Gloria?
Valeria te hace un regalo y tú la atacas. Nunca estás satisfecha con nada. No estoy insinuando nada, Ricardo. Estoy haciendo una pregunta. La casa estuvo vacía todo el día. Debió ser muy... tranquilo. Me levanté. Dejé el vaso de agua intacto sobre la mesa. Gracias por el regalo, Valeria, dije caminando hacia la puerta. Fue muy... revelador. No esperé su respuesta. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Ellos creían que habían ganado la batalla de hoy. Habían cambiado el cuadro, habían borrado la prueba de su valor. Creían que yo no tenía forma de demostrar nada, pero se equivocaban. Ahora yo tenía algo mucho más valioso que un certificado de autenticidad. Tenía la verdad grabada en un pequeño archivo de vídeo. Ahora, el único fantasma en esta casa eran ellos, y todavía no lo sabían. El sábado por la noche, la casa olía a mole, a flores frescas y a cera de vela. Había invitado a mis amigos más queridos, a los de toda la vida, a Elena, la viuda de Javier, que necesitaba compañía más que nadie, a los Beltrán, que conocieron a mi padre desde que eran jóvenes. Quería rodearme de mi verdadera familia, de gente que me recordara quién era yo. Por unas horas casi lo olvido todo. Reímos, contamos anécdotas viejas, brindamos por la memoria de Javier y de mi padre. Me sentí normal, me sentí como Gloria otra vez, no como una víctima en mi propia casa. Esta casa no sería lo mismo sin tus cuadros, Gloria, dijo el señor Beltrán, levantando su copa hacia el Siqueiros. Recuerdo el día que tu papá lo trajo. ¡Qué escándalo! Tu mamá decía que era demasiado violento para el salón. Y míralo ahora, respondió su esposa. Es el corazón de la casa. Sonreí. Una sonrisa genuina, la primera en días. Para mí, siempre lo ha sido. Y en ese preciso momento, como si hubiera estado esperando la señal, Ricardo se puso de pie. Golpeó suavemente su copa con un tenedor. La conversación se detuvo, todos lo miraron. Queridos amigos, empezó, con un tono solemne y falso. Gracias por estar aquí esta noche. Significa mucho para Gloria y para mí. Y ya que estamos todos reunidos, en familia, hay algo que tenemos que compartir con ustedes. Una noticia difícil. Sentí una punzada de hielo en el estómago. Miré a Mateo y a Valeria, sentados al otro lado de la mesa. Tenían la misma expresión seria y ensayada. Esto era una trampa. Habían convertido mi cena en su escenario. Como saben, hemos pasado por algunas dificultades económicas, continuó Ricardo, y buscando soluciones, decidimos que sería prudente evaluar formalmente la colección de arte de la familia. Elena me miró confundida. Los Beltrán fruncieron el ceño. Para ello, dijo Ricardo haciendo una pausa dramática, contratamos a uno de los mejores expertos del país, un hombre de reputación intachable, y esta noche le he pedido que venga a compartir sus conclusiones con nosotros, con la gente que más nos quiere, señaló hacia la entrada del comedor, y desde las sombras del pasillo apareció él, el señor Horacio Mendoza, el evaluador, con su mismo traje gris, su mismo maletín y su misma cara sin emociones. El silencio en la mesa fue total. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. Se sentía la tensión, espesa como el mole en los platos. Señor Mendoza, por favor, adelante, dijo Valeria con voz suave, como si estuviera presentando a un invitado de honor. El hombre entró. No miró a nadie más que a Ricardo. Ricardo, amigos, dijo el evaluador con voz clara y profesional. Fui contratado para examinar las 17 piezas de esta colección. Realicé un análisis exhaustivo de cada una. Y mi conclusión, lamentablemente, es definitiva. Hizo otra pausa. Disfrutaba de su poder. Ninguna de las pinturas en esta casa es auténtica. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. El señor Beltrán se atragantó con su vino. Su esposa se llevó una mano a la boca. Elena me miró con los ojos llenos de horror. «¡Eso es una mentira!», dije poniéndome de pie.
Mi silla raspó contra el suelo. «¡Es una calumnia!». Ricardo puso una mano en mi brazo, como si quisiera calmarme, pero su agarre era fuerte, doloroso. «Gloria, mi amor, por favor, sé que es un shock, para todos lo es». «No es un shock, es un insulto», insistí tratando de soltarme. «Este hombre miente. Mis cuadros son reales». «Señora», intervino el señor Mendoza con frialdad, «entiendo su estado emocional. Es difícil aceptar que uno ha vivido engañado, o que su padre fue estafado de una manera tan terrible, pero los hechos son los hechos. Las firmas son falsas, los pigmentos son modernos, las técnicas no corresponden. Son copias, buenas, sí, pero sin valor comercial». «Armando no era un tonto», gritó el señor Beltrán golpeando la mesa. «Él sabía de arte. Yo mismo lo acompañé a comprar ese Rivera, lo vi pagar». «Los recuerdos pueden ser engañosos con el tiempo, señor», respondió Valeria con una dulzura venenosa. Mi suegro era un gran hombre, nadie lo duda, pero no era infalible. Quizás lo engañaron, o quizás... Bajó la vista, como si le doliera decirlo. Quizás mi suegra, con los años, ha tenido que vender algunas piezas sin recordarlo del todo, para cubrir gastos. La acusación quedó flotando en el aire. La humillación era total. Me estaban pintando como una mentirosa, o peor, como una anciana senil, frente a todos. Miré a mi hijo, mi última esperanza. «Mateo», dije, y mi voz se rompió. «Diles la verdad. Tú sabes que esto es una locura». Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de conflicto, de debilidad. «Mamá, por favor», susurró, «no hagas una escena. Solo estamos tratando de entender, de enfrentar la realidad. No hagas una escena». Esas palabras me destrozaron. Él no me defendió, no me creyó. Solo le preocupaba la vergüenza del momento. Me senté. De golpe, sentí que todas mis fuerzas me abandonaban. Ricardo tomó el control de nuevo. «Como ven, amigos, es una tragedia familiar. Descubrir que el patrimonio que creíamos tener no existe. Nos deja en una posición muy vulnerable. Tenemos deudas, responsabilidades». Su voz se llenaba de una falsa pena. Era un actor brillante. «Por eso hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria para proteger a Gloria, para proteger el futuro de Mateo». El señor Beltrán se levantó. Estaba pálido de la ira. «Ricardo, no sé qué juego estás jugando, pero conozco a Gloria desde que era una niña, y te conozco a ti, y esto huele muy mal. Vámonos, querida». Se fueron sin despedirse. Los demás los siguieron. Uno por uno, mis amigos se levantaron de la mesa. Murmuraban disculpas. «Lo siento, Gloria. Tenemos que irnos. Llámame si necesitas algo». Pero ninguno se quedó a defenderme. La duda ya había sido sembrada. Me habían aislado. En 10 minutos el comedor se vació. Solo quedamos los 4. Y los restos de una cena que empezó como una fiesta y terminó como un funeral. Ricardo se sirvió un coñac. Valeria se retocó el lápiz labial. Mateo seguía sin levantar la vista del plato. «Bueno», dijo Ricardo rompiendo el silencio, «eso salió mejor de lo que esperaba. Ahora todos saben la verdad. Será más fácil seguir con los siguientes pasos». «¿Qué siguientes pasos?», pregunté. Mi voz era un susurro hueco. «Los pasos lógicos, Gloria», respondió Valeria guardando su espejo. «Dado que la colección no tiene valor y tú evidentemente no estás en condiciones de manejar tus finanzas, Ricardo y Mateo van a tener que tomar el control, por tu propio bien». «Vamos a solicitar un poder notarial», dijo Ricardo bebiendo su coñac, «para administrar tus cuentas, tus propiedades, para asegurarnos de que no tomes decisiones imprudentes». «Y si te niegas», añadió Valeria con una sonrisa helada, «siempre podemos pedirle a un juez que evalúe tu estado mental. El testimonio del señor Mendoza y el de tus amigos que te vieron tan alterada esta noche sería muy convincente». La amenaza era clara.
O les entregaba todo, o me declararían loca. Me quedé en silencio, los miré, a los dos, el arquitecto de mi ruina y su cómplice. Luego miré a mi hijo, que seguía siendo una estatua de cobardía en la mesa. No dije nada, no lloré, no grité. Me levanté de la mesa, con toda la dignidad que me quedaba. Alisé mi vestido. Ellos me observaron, esperando una reacción, esperando lágrimas, súplicas, rabia. No les di nada. Caminé hacia la puerta del comedor. Antes de salir, me detuve y me giré. La cena ha terminado, dije con una voz tranquila que no parecía mía. Espero que hayan disfrutado el espectáculo. Y salí de allí. Los dejé solos con su victoria, con los platos sucios y las copas a medio beber. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me acerqué a la ventana y miré la luna. La humillación ardía en mi piel. El dolor por la traición de mi hijo era un abismo en mi alma. Creían que habían ganado, creían que me habían destruido. Pero mientras estaba allí, viendo la noche, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero se hizo más pequeño, y en el espacio que dejó, creció otra cosa. Una certeza, fría, dura, absoluta. El espectáculo no había terminado. El de ellos sí, pero el mío apenas estaba por comenzar. El lunes por la mañana tocaron a la puerta de mi cuarto. No abrí. «Mamá, soy yo, Mateo. ¿Podemos hablar?» Su voz sonaba cansada, culpable. O tal vez solo era mi imaginación. Me quedé sentada en mi mecedora, junto a la ventana. No respondí. No tenía nada que decirle. No todavía. «Mamá, por favor», insistió. «Traje café de olla como te gusta». Lo preparó Valeria. La mención de su nombre fue como echarle sal a la herida. Creían que un café de olla podía arreglar algo, que un pequeño gesto de amabilidad podía borrar la traición. Escuché sus pasos alejándose. Unos minutos después, oí la voz de Ricardo, fuerte y autoritaria. «Gloria, abre la puerta. No puedes quedarte encerrada para siempre. Tenemos que hablar de los papeles». Los papeles, por supuesto. Era lo único que les importaba. Seguí en silencio, meciéndome lentamente, mirando los árboles del jardín. El sol de la mañana entraba por el cristal, pero yo sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Pasaron 2 días. 2 días de silencio. Me encerré en mi cuarto. Tenía algo de fruta, unas galletas y agua. No necesitaba más. No bajé a comer. No respondí a sus llamadas. Solo salía por las noches, cuando todos dormían, para caminar por la casa a oscuras, para ver los cuadros falsos colgados en mis paredes, para alimentar mi rabia. La rabia me mantenía viva, me daba fuerzas. El miércoles por la tarde la calma se rompió. Escuché un golpe seco en la puerta de mi cuarto, luego otro, más fuerte. Estaban forzando la cerradura. Me levanté de la mecedora. Me paré en medio de la habitación, esperando. La puerta se abrió de golpe. Ricardo entró, con la cara roja de furia. Detrás de él, Valeria y Mateo lo miraban, nerviosos. En la mano, Ricardo traía un destornillador. «Se acabó el jueguito, Gloria», gritó. «Ya basta de dramas. Vas a sentarte y a escucharnos». No me moví. Lo miré a los ojos sin parpadear. «Esta es mi habitación, Ricardo. Sal de aquí». «Esta es mi casa», respondió dando un paso hacia mí. «Y vas a hacer lo que yo diga». «No, Ricardo. Esta nunca fue tu casa. Solo fuiste un invitado que se quedó demasiado tiempo». Su rostro se contrajo. Levantó la mano, como si fuera a abofetearme. Mateo dio un paso al frente. «Papá, no, por favor». Ricardo bajó la mano, pero su respiración era agitada. «Tu madre me está provocando, Mateo. No entiende la situación. No entiende que estamos tratando de salvarla de sí misma». Valeria entró en la habitación. En sus manos traía una carpeta de cuero. La puso sobre mi cama. «Suegra, por favor, seamos civilizados», dijo con su voz falsamente dulce.
Nadie quiere lastimarla. Al contrario, queremos asegurarnos de que esté bien cuidada. Abrió la carpeta. Dentro había varios documentos, hojas llenas de letras pequeñas y espacios para firmar. Este es un poder notarial, explicó como si le hablara a una niña. Le da a Ricardo y a Mateo el derecho de administrar sus bienes, sus cuentas bancarias, las propiedades, todo. Es para protegerla, para que nadie se aproveche de usted en su condición. ¿Mi condición? Repetí con una calma que lo sorprendió. Tu confusión, mamá, dijo Mateo en voz baja. Después de lo que pasó en la cena, es obvio que necesitas ayuda, que no estás pensando con claridad. Así que ese era el plan, humillarme en público para justificar esto, para tener testigos de mi inestabilidad. Aquí está el bolígrafo, suegra, dijo Valeria, ofreciéndome una pluma dorada. Firme aquí, y aquí, y aquí. Una vez que lo haga, todo volverá a la normalidad. Le prometemos que no le faltará nada. Tendrá su dinero para sus gastos, su chofer, todo lo que necesite. Ricardo se cruzó de brazos. Es la única opción, Gloria, la opción fácil. La otra opción es un camino muy desagradable. Implica doctores, jueces, evaluaciones, y créeme, no quieres pasar por eso. Te declararán incompetente y terminarás en un lugar donde no querrás estar. La amenaza era directa, brutal. Me estaban dando a elegir entre una jaula de oro y una jaula de hospital. Tomé el bolígrafo que Valeria me ofrecía. Sentí cómo todos contenían la respiración. Mateo suspiró, aliviado. Ricardo sonrió, triunfante. Creían que me había rendido. Sostuve el bolígrafo en mi mano. Miré los papeles. ¿Y qué pasa con la casa?, pregunté. La casa se pondrá a nombre de Mateo, respondió Ricardo rápidamente. Es lo más seguro, para que forme aquí su familia. Es su herencia. Y los cuadros, decorativos, añadió Valeria con una sonrisita, se quedarán donde están. No valen nada, pero se ven bonitos. Asentí lentamente. Entiendo. Acerqué el bolígrafo al primer papel. Vi la línea punteada esperando mi firma, la firma que les entregaría mi vida, mi legado, todo lo que mi padre construyó. Y entonces hice algo que no esperaban. Dejé el bolígrafo sobre los papeles, con mucho cuidado. No, dije. La sonrisa de Ricardo se borró. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a firmar nada. Me di la vuelta y caminé hacia mi armario. Lo abrí. En el fondo, detrás de mi ropa, había una pequeña caja fuerte. La abrí con mi combinación. De adentro saqué una memoria USB. Una pequeña pieza de plástico negro. Me volví hacia ellos. Sostenía la memoria USB entre mi pulgar y mi índice para que la vieran bien. Ustedes creen que la batalla se pelea aquí, con papeles y amenazas, dije, mi voz llenando el silencio de la habitación. Pero se equivocan. La verdadera batalla ya se peleó, y ustedes ya perdieron. Valeria me miró confundida. ¿De qué estás hablando, vieja loca? ¿Qué es eso? Esto, dije, levantando la memoria USB un poco más alto. Es mi poder notarial. Es mi juez. Es mi evaluación mental. Aquí adentro está todo lo que necesito. Ricardo soltó una carcajada. ¿Un aparatito de esos? ¿Crees que nos vas a asustar con eso? Debes estar más loca de lo que pensaba. Puede ser, respondí. Pero esta loca grabó todo. La cara de Valeria cambió. El color se le fue del rostro. Ricardo dejó de reír. Grabé al hombre que trajeron para cambiar el cuadro. Continué, mi voz firme y fría. Los grabé a ustedes dos, supervisando el trabajo. Y después, los grabé besándose, justo debajo de la pintura falsa. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo me miraba con la boca abierta, pálido como un fantasma. No, no puede ser, susurró Valeria. Oh, sí puede ser. Las cámaras son maravillosas. Capturan
la verdad. Y la verdad es que ustedes son unos ladrones y unos adúlteros, y ahora tengo la prueba. Di un paso hacia la puerta. Ricardo me bloqueó el paso. «¡Dame eso!», exigió, tratando de arrebatarme la memoria USB. Lo esquivé. «No te atrevas a tocarme, Ricardo, porque también tengo el informe del único experto que importa. Un hombre que mi padre contrató hace 30 años. Un informe que detalla cada marca secreta, cada pincelada oculta en cada uno de los cuadros originales. Marcas que, estoy segura, no están en las copias que colgaron en mis paredes». Me detuve frente a mi hijo. Lo miré a los ojos. Por primera vez en días, él me sostuvo la mirada. Vi el horror en sus ojos, la comprensión. «Y para ti, Mateo», dije, mi voz suavizándose por un instante. Guardé el final del vídeo, la parte donde tu padre y tu esposa celebran su traición. Creí que te gustaría verlo, para que entiendas la clase de familia que estás eligiendo. Salí de la habitación. Nadie me detuvo. Bajé las escaleras, tomé mi bolso, tomé las llaves de mi coche. Antes de salir de la casa, me giré y grité hacia la escalera. «Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes mañana a primera hora. Espero que para entonces ya hayan empacado sus cosas». Cerré la puerta principal detrás de mí. El sol de la tarde me dio en la cara. Respiré profundo. El aire nunca se había sentido tan limpio, tan puro. La tormenta no iba a llegar. La tormenta ya estaba aquí. ¿Y yo? Yo era el ojo del huracán. La oficina del licenciado Ramírez no era como la recordaba. Era más oscura, más fría. O tal vez era yo la que había cambiado. Llegué a las 10 en punto, como me había indicado. Esperaba encontrarlo solo. Esperaba sentarme con él, entregarle la memoria USB y planear el golpe final. Pero no estaba solo. Sentados frente a su enorme escritorio de caoba, como si fueran los dueños del lugar, estaban Ricardo y Valeria. Ricardo sostenía una taza de café. Valeria revisaba su teléfono con una pequeña sonrisa en los labios. Levantó la vista cuando entré. Su sonrisa se hizo más grande. «Gloria, qué puntual», dijo. «Pasa, por favor, te estábamos esperando». Mi corazón empezó a latir con una violencia sorda. Miré al licenciado Ramírez, un hombre bajo y calvo que había sido el abogado de mi padre durante 20 años. Él no me devolvió la mirada. Estaba muy ocupado ordenando unos papeles sobre su escritorio. «Licenciado, ¿qué significa esto?», pregunté, mi voz sonando extraña en el silencio tenso de la oficina. El abogado se aclaró la garganta. Finalmente me miró. Sus ojos eran fríos, los ojos de un extraño. «Significa, Gloria, que ha habido un cambio de planes», dijo sin levantarse. «Siéntate, por favor». No me senté. «Usted es mi abogado», dije, aferrándome a esa idea como a una tabla en medio del mar. Ricardo soltó una carcajada. Dejó la taza de café sobre el escritorio con un golpe seco. «No, Gloria, ya no lo es. El licenciado Ramírez es el abogado de la familia, y ahora, el jefe de esta familia, soy yo. Yo represento los intereses del patrimonio familiar, Gloria», corrigió el abogado con voz monótona. «Y en este momento, los intereses del patrimonio los representa el señor Ricardo. Él me ha explicado la situación, tu delicado estado de salud, tu confusión. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La traición final, la más profunda. El hombre en el que mi padre había confiado su legado, el hombre al que yo había llamado para pedir ayuda, también me había vendido». «Le mostré el video», dije, mi voz temblando de rabia. «Le envié el archivo anoche. Usted vio la verdad». «Vi un video de pésima calidad, sin fecha, que no prueba nada», respondió el abogado sin inmutarse. «Pudo ser grabado en cualquier momento. Pudo ser un montaje. En una corte no vale absolutamente nada». «Pero no es un montaje», dije mirándolo fijamente. «Y usted lo sabe». Valeria se levantó.
Caminó lentamente hacia mí. Se detuvo a un paso de distancia. Olía a un perfume caro y a victoria. Se acabó el juego, suegra, susurró. ¿De verdad creíste que una vieja como tú podía ganarnos? ¿A nosotros? Somos más listos, más rápidos y no tenemos miedo de ensuciarnos las manos. Tú no eres nada más que una ladrona, le espeté. Y tú no eres nada más que un recuerdo, respondió ella con una sonrisa cruel. Un recuerdo que se niega a desaparecer. Pero no te preocupes, te vamos a ayudar a desaparecer. Ricardo se puso de pie. Se acercó a mí, rodeándome. Estaba atrapada entre los tres. Escucha con atención, Gloria, porque no lo voy a repetir, dijo Ricardo, su voz baja y amenazante. Vas a firmar los papeles, aquí y ahora. Vas a firmar el poder notarial. Vas a firmar la cesión de la casa. Vas a firmar todo. ¿Y si no lo hago? Pregunté levantando la barbilla. Si no lo haces, dijo el licenciado Ramírez desde su escritorio. Mañana a primera hora presentaré una solicitud de incapacidad ante un juez. Tengo el informe del señor Mendoza. Tengo una declaración firmada por tu esposo y tu nuera detallando tu comportamiento errático. Y tengo mi propio testimonio, como abogado de la familia, sobre tu preocupante estado mental. Te encerraremos, Gloria, dijo Ricardo, su cara muy cerca de la mía. Te encerraremos en el mejor sanatorio que el dinero pueda comprar. Un lugar bonito, con un jardín. Pero no volverás a ver la luz del día como una mujer libre. Nunca más. La puerta de la oficina se abrió en ese momento. Era Mateo. Se detuvo en el umbral mirando la escena. A su padre y a su esposa acorralándome. Al abogado de la familia observando como un buitre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Mateo, hijo, qué bueno que llegas, exclamó Ricardo sin soltarme. Tu madre sigue en su fantasía, no quiere entender que es por su bien. Explícaselo tú. Dile que tiene que firmar. Mateo me miró. En sus ojos vi el mismo conflicto, la misma debilidad de siempre, pero esta vez vi algo más. Vi una chispa de vergüenza. Papá, tal vez deberíamos... Tal vez nada, Mateo, lo interrumpió Valeria con dureza. Esto se termina hoy. ¿O quieres que tu madre termine avergonzando a toda la familia en un juicio público? Elige un bando. O estás con nosotros o estás con ella. Todo el mundo se quedó en silencio, esperando la respuesta de mi hijo. El futuro de mi vida dependía de esa palabra. Me miró, y yo no miré a él. No le supliqué, no le pedí nada, solo lo miré. La madre que le dio la vida. Mateo bajó la vista, apretó los puños. Yo no puedo hacer esto, susurró. Ricardo lo miró con desprecio, cobarde, igual que ella. Se volvió hacia mí de nuevo. Se te acabó el tiempo, Gloria, firma. Miré los papeles sobre el escritorio. La pluma dorada estaba junto a ellos. Por un momento sentí un cansancio infinito, un deseo de que todo terminara, de rendirme. Y entonces recordé la cara de mi padre. Recordé su orgullo cuando colgó el primer cuadro. Recordé su voz diciéndome: «Nunca dejes que nadie te diga lo que vales, mija. Tú eres la dueña de tu propia historia». No me iba a rendir. «Tienen razón», dije con voz clara. Todos me miraron sorprendidos. «Tienen razón en una cosa», continué. «Hoy todo se termina. Pero no como ustedes creen». Saqué mi teléfono del bolso. No marqué ningún número. Solo lo puse sobre el escritorio del abogado, con la pantalla hacia arriba. Usted dice que mi video no tiene valor legal, licenciado. Probablemente tiene razón, pero olvidaron una cosa. ¿Qué cosa?, preguntó Valeria con impaciencia. Que yo no soy la única que tiene cámaras. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué demonios hablas? Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta de la oficina. Un golpe firme, autoritario. El licenciado Ramírez miró la puerta extrañado. Adelante.
La puerta se abrió y entraron 2 hombres. No eran abogados, llevaban trajes oscuros, pero se movían como policías. Uno de ellos, un hombre mayor, de rostro serio y bigote gris, se dirigió al abogado. Licenciado Ramírez, soy el comandante Fierro, de la Brigada de Protección de Patrimonio Cultural. El color desapareció de la cara del abogado. Ricardo y Valeria se quedaron helados. Recibimos una denuncia anónima hace 2 días, continuó el comandante, su voz llenando la oficina. Una denuncia sobre un posible fraude relacionado con la colección de Armando Fuentes. Así que instalamos nuestro propio equipo de vigilancia en la calle. Un equipo mucho más sofisticado que el de la señora. Miró a Ricardo y a Valeria. Tenemos una grabación muy clara de un hombre sacando un cuadro de su casa, el pasado miércoles a mediodía. Y tenemos otra grabación de esta misma mañana de usted, señor Ricardo, reuniéndose con un conocido traficante de arte en un café del centro. Tenemos fotos de la transacción. El comandante sacó una orden de un bolsillo de su chaqueta. La puso sobre los papeles que yo debía firmar. Tenemos una orden de registro para su casa. Y una orden de arresto para usted, señor Ricardo, y para usted, señora Valeria, por los delitos de fraude, robo y asociación delictuosa. Valeria soltó un pequeño grito. Ricardo se quedó sin palabras. Su cara era una máscara de incredulidad y pánico. El comandante Fierro me miró por primera vez. Señora Gloria, dijo con un dejo de respeto en la voz, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Su padre era un gran amigo de mi padre. Me pidió que si alguna vez lo necesitaba, cuidara de su legado. Hoy estoy cumpliendo esa promesa. 2 oficiales uniformados entraron en la oficina. Se dirigieron directamente hacia Ricardo y Valeria. Ustedes 2, por favor, acompáñennos. Valeria empezó a llorar. Un llanto feo, de rabia y miedo. Mateo, Mateo, haz algo, gritó, mientras un oficial le ponía las manos en la espalda. Mateo no se movió. Se quedó de pie junto a la puerta, pálido, viendo cómo se llevaban a su esposa. Ricardo me miró. En sus ojos ya no había odio, solo una inmensa, patética derrota. Gloria, empezó a decir. No lo dejé terminar. Se acabó, Ricardo. Lo vi salir de la oficina, escoltado por un policía. La última exposición, la exhibición final, y los protagonistas eran ellos. La oficina quedó en silencio. El licenciado Ramírez estaba sentado en su silla, sudando frío. Mateo seguía en el umbral, temblando. Me acerqué a mi hijo. Por primera vez en muchos días lo toqué. Puse mi mano en su mejilla. Estaba helada. Mamá, yo... Lo siento tanto, sollozó. Lo sé, mijo, lo sé. Lo abracé. Un abrazo corto, un abrazo que no arreglaba nada, pero que abría una pequeña puerta. Quizás con el tiempo podríamos empezar a reconstruir algo, o quizás no. Solté a mi hijo. Recogí mi bolso. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré hacia el licenciado Ramírez. Usted representaba los intereses de la familia, licenciado, dije con calma. Yo represento los de la justicia, y la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Salí de la oficina y no miré atrás. El pasillo estaba iluminado por la luz del sol que entraba por un ventanal. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Mi historia no había terminado. Al contrario, mi verdadera historia, la mía, la de Gloria, apenas estaba comenzando.